Todos necesitamos saber cómo cultivar nuestro espíritu para poder estar en comunión con nuestro Señor. Hoy lo descubriremos en la prédica La mayordomía de nuestro espíritu. Comencemos. Uno de los recuerdos más hermosos que tengo de mi abuela es la dedicación que ella ponía en el cuidado de su jardín. Cuando era muy pequeño vivíamos en una casa con un hermoso jardín lleno de árboles, frutales y de plantas. Y a mi abuela le encantaba cuidar ese jardín. Pero también me acuerdo que teníamos en la parte del fondo un espacio como para una huerta. Pero el cuidado no era tan bueno en ese lugar. Entonces es como que había dos secciones completamente distintas y diferentes. Un jardín muy bien cuidado, que estaba podado siempre a la perfección, parecía un hermoso campo verde lleno de flores, llegaban las mariposas, era muy, muy lindo. Pero al fondo, un lugar que no se veía, había ese espacio destinado para hacer un huerto, que la verdad no estaba muy bien cuidado. En un principio funcionó así, pero después no se lo cuidó, e incluso se lo usó como depósito. Había en pedazos de madera, había cosas rotas, el techo no estaba bien, incluso parecía que estaba cayendo. Y a mí no me gustaba ir a ese lugar, es más, me daba miedo. Cuando era niño tenía mucho temor ir a ese lugar y encontrarme con bichos horribles o que se me caiga el techo encima. Yo prefería obviamente estar en el jardín, ¿no? Y cuando mi abuelo no estaba yo jugaba fútbol, porque cuando ella estaba y me veía con la pelota me daba una reta de aquellas, ¿no? Porque tenía miedo de que dañe las plantas con la pelota. El asunto es de que, ¿dónde prefiere un niño estar? En un lugar que no está bien cuidado, donde puede encontrar bichos, donde puede caerse el techo encima, en un lugar muy bien cuidado, un lugar verdecito, con flores hermosas, con árboles bien podados, con frutos bien cuidados, y somos así en nuestro corazón. A mí me da la impresión de que a veces descuidamos nuestro espíritu de la misma manera que se descuidó en ese momento ese huerto que teníamos. Y nuestro interior, nuestro espíritu es muy fácilmente comparable con un jardín. ¿Cómo cuidamos nosotros el jardín? ¿Cómo está tu jardín espiritual? ¿Está tan bien cuidado que al Señor le deleita estar ahí? ¿O es un lugar que necesita mucho más cuidado y reparación porque tal vez está lleno de escombros espirituales? Entonces vamos a tocar este punto en este día. Mi propósito es que podamos comprender cuál es nuestra necesidad de tener una correcta mayordomía espiritual. Y es importante que presten mucha atención a este tema, porque no es leche espiritual, es algo mucho más fuerte, así que necesito que presten suma atención con todos sus sentidos para que puedan comprender exactamente qué es lo que hoy vamos a hablar y la importancia de lo que vamos a hablar. Quiero que me acompañen con la palabra del Señor a Génesis capítulo 2, versículo 7. Génesis 2, 7 nos dice: Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Bueno, uno se puede preguntar, ¿por qué das o comienzas con Génesis 2 para hablar de la mayordomía espiritual y hablas de la creación del hombre? Pues es muy sencillo. Este versículo nos cuenta el origen de la vida del hombre. Y lo interesante es que si nosotros tradujéramos literalmente este versículo, básicamente nos diría que Dios sopló aliento de vidas. Y lo dice en plural, aliento de vidas. Y esto puede llamar la atención porque dice aliento de vida y no era muy entendible poner aliento de vidas. Pero la unión que Dios nos dio a través de soplar este aliento de vidas es la parte trascendental para comprender la mayordomía de nuestra mente. Porque esto nos enseña que desde el principio el ser humano fue creado no solo para tener vida material, este cuerpo tiene vida material, sino también para tener la vida que nos une en esencia a nuestro Dios Todopoderoso. La unión a través de esa vida, no la material, sino la otra vida que fue soplada a nuestra nariz,
nos dio a nosotros como hombres, como seres humanos, la comunión y cercanía con Dios. Obviamente esto se perdió a través del pecado original. Y eso es pasado de generación en generación. Entonces es normal que nosotros no comprendamos o no entendamos esta parte. Ahora, después de reconocer a Jesús como nuestro Salvador, es que somos resucitados nuevamente espiritualmente hablando. Y ahí una vez más tenemos la plena comunión con Dios. Cuando hablamos de resucitar espiritualmente, estamos hablando lo que también el Señor Jesús le dijo a Nicodemo de nacer de nuevo. Si ustedes van a Juan capítulo 3, versículo 3, van a encontrar que Jesús respondió y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y en el versículo 6 continúa y dice: lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Después de tener una vida espiritual nueva con nosotros, fruto o producto del nuevo nacimiento, tenemos plena comunión con el Señor. Y nuestra labor como creyentes, como buenos mayordomos, es cuidar de esta vida espiritual de manera que sea similar a ese jardín. No debemos dejar que crezca maleza, hierba mala y que el descuido del jardín produzca que sea un lugar no agradable para estar y tener la hermosa comunión con nuestro Señor. Para esto yo quiero recordarles un poco lo que hemos ido hablando hasta el momento. El primer principio que hemos visto fue la mayordomía de nuestras motivaciones. Y hemos encontrado que cuando conocemos cuál es nuestro llamado por parte del Señor, nuestra motivación para hacer las cosas va a ser la correcta. Y eso nos llevó al segundo principio, es decir, la mayordomía de nuestro tiempo. Y cuando tenemos las cosas claras, es decir, la motivación y llamado correcto, vamos a utilizar de manera adecuada el tiempo en las cosas importantes y prioritarias en nuestra vida. El tercer principio nos habló de la mayordomía de nuestra mente. Con una motivación correcta, con un tiempo utilizado adecuadamente, podemos tener una adecuada mayordomía de nuestra mente. Y vimos los dos motivos importantes para esto. Primero, ejercitar nuestra mente para que pensemos como el Señor, porque recuerden, tenemos la mente de Cristo. Segundo, ejercitar nuestra mente para que podamos servir a las personas con excelencia y llevarlas al camino del Señor con amor. Esos fueron los dos motivos importantes que encontramos para la mayordomía de nuestra mente. Veamos ahora el cuarto principio. Y para eso debemos entender el concepto central. Y hemos encontrado que el Señor sopló aliento de vidas, una vida material, pero también sopló vida para la parte inmaterial del creyente. Atentos. La primera vez que escuché una enseñanza sobre la parte o las partes de un hombre, del creyente, me dijeron: el hombre se divide en tres: cuerpo, alma y espíritu. Entonces yo pensé, ¿y dónde está todo lo demás que se dice? En cuerpo sano, mente sana. Y la mente, ojos que no ven, corazón que no siente. Y el corazón, pero no. Por mucho tiempo yo creí que era una especie de ley de la doctrina bíblica pensar que solamente somos cuerpo, alma y espíritu. Entonces me quedé encerrado en eso. Y tal vez a muchos nos ha enseñado eso y hemos vivido de esa manera. Pero conforme más leemos la palabra del Señor, nos damos cuenta que el ser humano está compuesta, la parte inmaterial del ser humano está compuesta por varias partes adicionales. Pero si tú, amado hermano o hermana, tienes la firme idea y convicción de que el ser humano es tripartito, es decir, cuerpo, alma y espíritu, yo no tengo ningún problema con eso, está bien. Pero también quiero que medites y pienses un poco. Acuérdate de la mayordomía de la mente. Es importante entrenar la mente para pensar como el Señor. Así que yo quiero que pienses en esto. Si el ser humano es únicamente cuerpo, espíritu y alma, ¿dónde pondrías elementos que la palabra de Dios nombra como ser? ¿No? Obviamente son partes indivisibles del ser humano. Por ejemplo,
el corazón, que hace un momento lo nombré, la mente, la conciencia, etcétera, etcétera. Después de estudiar la doctrina fundamental del hombre, fácilmente podemos concluir que básicamente nos dividimos en dos partes. Es decir, el hombre se divide en dos partes. Primero la parte material y después está la parte inmaterial. La parte material es la que vemos, la que palpamos, este cuerpo. Ahora, obviamente por nuestra naturaleza queremos seguir subdividiendo las partes. Muy bien, quieres dividir la parte material, hazlo en lo que nos enseñan en primaria en el colegio. Cabeza, tronco, extremidades superiores e inferiores. Y muchos otros quieren ir más allá y también podemos dividir en los sistemas que están en este cuerpo y está muy bien, pero vamos a quedarnos ahí. Ahora, por otro lado, la parte inmaterial se subdivide en todo lo demás que es lo intangible, lo que no podemos tocar. Por ejemplo, está el alma, el espíritu, el corazón, la conciencia, la mente, los sentimientos, etcétera, etcétera. Y muchas veces ustedes van a encontrar esa semejanza en la palabra del Señor, cómo se intentaba encontrar un lugar para todo esto. Por ejemplo, en la palabra del Señor, sabemos que la voluntad está en el corazón. Sabemos que los sentimientos estaban en las entrañas, por eso el Señor se conmovía en sus entrañas. Para el Antiguo Testamento también, la conciencia estaba en los riñones. Ustedes van a encontrar en versiones que no sé, la Reina Valera, tal vez un poco más antiguas, hablar de los riñones en esta parte. Y así vamos avanzando en todo esto. El espíritu tiene una naturaleza perpetua. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que desde el momento en que el Señor sopla vida espiritual en nosotros, su existencia es continua. El Espíritu es lo que nos permite tener comunión con Dios. Acuérdense muy bien de esto. Es por eso que hay una vital importancia en tener una mayordomía impecable en esta área de nuestra vida. Para comenzar a dar los pasos en una correcta mayordomía de nuestra vida, vamos a ver un poco acerca de la falsa idea de una vida espiritual. ¿Y por qué podemos pensar que hay una falsa idea en la vida espiritual del creyente? Bueno, es sencillo, dado que si bien el tema espiritual en nosotros es de vital importancia para todo creyente, se enseña ideas muy contrarias a un sano y adecuado crecimiento espiritual. Porque no tenemos ahondado el concepto y la idea que la palabra del Señor nos da. Muchas veces he escuchado que se enseña que necesitamos recibir el toque del Espíritu. Y esto se lo hace a través de una experiencia que hace que básicamente perdamos la razón y caigamos en lo que muchos han descrito como un éxtasis indescriptible. Bueno, otros indican que si hemos recibido el Espíritu de Dios, vamos a experimentar cosas inimaginables como temblar, sacudirnos, perder control de nuestro cuerpo, etc. Incluso muchas enseñanzas incitan a los creyentes a buscar una especie de doble o hasta triple unción del poder del Espíritu, cuando la palabra nos dice que tenemos la misma medida, todos los nacidos de nuevo. Bueno, la palabra de Dios nos enseña que el poder, el verdadero poder del Espíritu Santo trae consigo dominio propio. Entonces, esas experiencias que llevan a perder el dominio de ti mismo no son precisamente experiencias espirituales correctas. Y el apóstol Pedro lo dijo en su segunda carta. Vamos a leer la segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 1, versículos 3 al 8. Dice: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas lleguéis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud
conocimiento. Al conocimiento, dominio propio. Al dominio propio, paciencia. A la paciencia, piedad. A la piedad, afecto fraternal. Y al afecto fraternal, amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. ¿Se dan cuenta? Está hablando de toda la parte espiritual y experiencia espiritual adecuada y correcta en la vida de un creyente. Y aquí habla también del dominio propio. Vamos a ver ahora la realidad de la vida espiritual correcta, la que nos lleva a esa comunión con el Señor. Para desarrollar una vida espiritual que sea edificante y gratificante para el creyente y nos dé la certeza de comunión con nuestro Señor Jesucristo, necesitamos entender la mayordomía espiritual como una disciplina. Una disciplina similar a la de un atleta que entrena para una competencia o la competencia más importante de su vida. Dice Filipenses 3, 13 al 14, hermanos, yo mismo no pretendo haberla ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Entonces debemos proseguir a esta meta, debemos disciplinar nuestra vida, debemos tener una correcta mayordomía espiritual para que nuestra comunión con el Señor sea inquebrantable y sea el fundamento de una vida fuerte. Si nuestra vida interior está fortalecida, nuestra vida exterior soportará las pruebas y podrá huir con facilidad de cualquier tentación que se presente en nuestra vida. Poner orden en nuestra vida espiritual requiere de disciplina. Acuérdate de esta palabra. Orden en tu vida espiritual, disciplina. Necesitamos disciplina, amados hermanos. Es por eso que muchos creyentes tropiezan en esta área y tienen dificultades para tener una vida espiritual correcta y edificante. Es por eso que terminan buscando experiencias que los lleven a sentir que tienen una vida espiritual en lugar de buscar vivir una vida correcta espiritualmente hablando a través de una mayordomía en esta área. Esa es la diferencia y ese es el por qué fallamos muchas veces. Dado que sentir a través de experiencias puede darnos una falsa impresión de que estamos con una vida plena espiritualmente hablando, muchos creyentes viven engañados pensando que eso es una vida adecuada, cayendo derrotados ante las pruebas difíciles y duras en la vida, cayendo fácilmente derrotados ante tentaciones. Quiero desmentir un mito que también a veces creemos. Se dice y se enseña que leer la palabra del Señor y orar nos trae comunión con el Señor. Eso no es cierto. Eso no es cierto porque tú puedes tener una vida con pecado no confesado. Es decir, has roto tu comunión con el Señor. Y continuar orando y leyendo tu palabra religiosamente. Es decir, has caído en una costumbre de levantarte a cierta hora, orar, leer tu Biblia y continuar con tu vida. Pero quiero decirte que has quebrantado tu comunión con el Señor por cuanto hay pecado no confesado en ti. Entonces, leer la palabra y orar no te traen comunión con el Señor. El punto es claro aquí. No leemos y oramos la Biblia para tener comunión con Dios. Más bien, porque tenemos comunión con el Señor, es que tenemos la necesidad de orar y leer nuestra Biblia. Así que ten en cuenta esto y te darás cuenta que la disciplina es fundamental en la mayordomía espiritual. Quiero darles un ejemplo para que esto quede muy claro. Porque yo tengo comunión con mi esposa, me deleito hablando con ella y escuchándola, pero
si yo hago algo que lastima el corazón de mi esposa, pues soy yo el que quebranta mi comunión con ella. Y sé que no puedo hablar con ella como si nada hubiera pasado. No puedo acercarme con ella y pretender hablar con ella como si todo estuviera bien, porque yo he quebrantado mi comunión con ella al lastimar su corazón. Así que yo puedo hacer dos cosas. Puedo hacerme el loco, ¿no? Y evitar por mucho tiempo hablar del tema con mi esposa. Y tratar de llevar la cosa como si nada hubiera pasado. ¿Sabes? Esto no me va a resultar. Pero yo puedo arrepentirme y pedir perdón y así recuperar mi comunión con ella. ¿Sabes? Así somos nosotros con el Señor. Pecamos y no nos arrepentimos y pretendemos llevar nuestra vida de creyentes como si nada hubiera pasado. Y, ¿sabes? El pecado es lo que nos separa de Dios. Así que necesitamos arrepentirnos. Mantener nuestra comunión con el Señor requiere negarnos a nosotros mismos y vivir conforme a la palabra. Y, ¿sabes? En caso de haber pecado, necesitamos confesarlo y arrepentirnos. Por eso el apóstol Juan, en su primera carta, capítulo 1, versículo 9, nos dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y nos restablece la comunión con el Señor. Y el Antiguo Testamento nos dice a través del profeta Miqueas, capítulo 7, versículo 19, Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Solamente así recuperamos nuestra comunión con el Señor. Entonces el primer paso y el fundamental para una correcta y buena mayordomía espiritual es cuidar como el tesoro más grande nuestra comunión con Dios. Y esto lo hacemos a través de la confesión de nuestros pecados. Diariamente. Porque si alguien dice que no tiene pecado, es un mentiroso. Eso es lo que dice la palabra del Señor. Ahora, una vez que eso está en orden, estamos en plena comunión con el Señor, pasamos a resolver una duda muy importante. ¿Cómo tener una correcta mayordomía de nuestro espíritu? ¿Cómo lo hacemos? Y lo hacemos a través de las disciplinas espirituales que no solo nos mantienen fuertes en esta área, sino que nos ayudan a mantener nuestra comunión con el Señor. Entonces, estas disciplinas espirituales que son parte de la mayordomía, no solamente nos mantienen fuertes, alertas espiritualmente, sino que nos ayudan también a mantener, cuidar nuestra comunión con el Señor. Entonces, ¿te das cuenta de la importancia vital y fundamental en esta área, en esta mayordomía? Son varias las disciplinas que nos ayudan a entrenarnos y dar fruto en esta área, en esta mayordomía. Pero yo quiero centrarme ahora en cuatro principales y primordiales para que esto sea una realidad en nosotros. Disciplinas que son fácilmente olvidadas o descuidadas por los creyentes. Así como descuidamos un jardín o un huerto y lo hacemos nosotros desagradable no solamente a la vista, sino a estar en ese lugar. Eso es lo que produce que muchas veces nosotros no querramos estar en comunión con el Señor o no querramos mantener esta comunión y tener fortaleza espiritual. La primera disciplina, el silencio y el retiro. Generalmente las personas prefieren evitar los momentos de soledad. Es más, muchos creemos tener miedo a la soledad. Pero, ¿sabes? Tener retiros de silencio con el objetivo de reflexionar y meditar en la palabra de Dios son de tremendo provecho para nosotros. El provecho en esta disciplina no tiene medida para nosotros.
Necesitamos tener momentos en los que nos alejemos de nuestra rutina diaria, que nos alejemos del ruido de cualquier circunstancia y poder tener silencio y soledad. Dice el Salmo 37, versículo 7, guarda silencio ante Jehová y espera en Él. Y un salmo muy hermoso, el Salmo 119, versículos 15 al 16 nos dice, en tus mandamientos meditaré, consideraré tus caminos, me regocijaré en tus estatutos, no me olvidaré de tus palabras. Yo entiendo, tú puedes decir, sabes, si tú quieres que yo tenga un tiempo de silencio y de retiro espiritual, estás loco porque en mi casa tengo a mi cónyuge, tengo a mis hijos y están todos dando vueltas por todas partes, no hay tiempo para esto. Sabes, yo leí una vez la biografía de Susana Wesley y es muy interesante cómo ella tuvo 19 hijos, pero solamente 9 llegaron a la edad adulta. Y cuando estaban los 9 niños corriendo por todas partes, ¿tú crees que ella podía tener un tiempo de silencio? Pues ella lo que hacía era poner parte de su mandil sobre la cabeza y enseñó a sus hijos que ese momento era especial para ella y nadie debía molestarla. Y era su tiempo de intimidad con el Señor. Era su tiempo en el cual ella podía entablar ese momento de meditar en la palabra del Señor. Así que tú puedes hacer esto. La segunda disciplina espiritual, escuchar la voz de Dios. Sabes, escuchamos la voz de Dios cada vez que abrimos nuestra Biblia. Cada vez que tú la abres, la lees, tú estás escuchando la voz de Dios para tu vida. Y sabes, así podemos ponernos a los pies del Maestro de Maestros, que es el Espíritu Santo. Yo creo que todos necesitamos decir, como lo hizo Samuel en el primer libro de Samuel, capítulo 3, versículo 10, habla, porque tu siervo escucha. Eso es lo que necesitamos hacer. Dice que la vida eterna es conocer a Dios y a quien Él ha enviado, a Jesucristo nuestro Señor. Tú quieres conocer a Dios, y lo he dicho muchas veces, tú quieres conocer a Dios, necesitas conocer a la imagen de Dios, que es la segunda persona de la Trinidad, nuestro Señor Jesucristo. Tú quieres conocer a Jesucristo, necesitas conocer la palabra de Dios y debe morar en abundancia en tu corazón. Esa es la manera en la cual escuchamos la voz de Dios. Y cuando escuchamos la voz de Dios a través de leer la Biblia, se queda tan marcada en nuestro corazón que en momentos en los cuales no estamos con la Biblia a la mano en el transcurso del día, es el Espíritu Santo que trae a memoria de lo que abunda en nuestro corazón. Así que si tú no estás alimentando tu vida con la palabra de Dios, ¿qué abunda en tu corazón para que traiga memoria el Señor o el Espíritu Santo a tu vida? Pues necesitamos escuchar la voz de Dios a través de la lectura diaria, cotidiana, sistemática, entregada de la palabra de Dios. Sabes, hoy en día no tenemos pretexto, tenemos tantas Biblias a nuestro alcance, tenemos tantas maneras de poder entender la palabra del Señor, hay tantas herramientas para leerlas. Tú puedes tener un panorama de la Biblia en 60 días, tú puedes encontrar las cartas de Pablo en 30 días, tú puedes ver un panorama de Cristo en una cantidad exacta de días, tú puedes leer la Biblia entera en cuestión de un año. ¿Sabes? Algo que a mí me llamó mucho la atención es que si tú tienes una Biblia en audio y tú la pones de corrido, te darás cuenta que en poco más de 3 días tú puedes escuchar y por lo tanto leer la Biblia entera. Obviamente sin parar, sin dormir, sin comer, sin hacer nada, un poco más de 3 días. Pero necesitamos deleitarnos en la palabra de Dios. Y lograr leer la Biblia en un año es una meta que todos debemos perseguir. Y no solamente hacerlo y dejarlo, sino leer año tras año tras año. La tercera disciplina espiritual importante en la mayordomía, la oración.
Yo creo que todos hemos escuchado que la oración no debe ser un monólogo, sino un diálogo con Dios. Y es cierto, pero la pregunta es, ¿y cómo logramos tener un diálogo con Dios si al final el que ora soy yo, el que habla soy yo? ¿Cómo podemos hacerlo? ¿Por qué tanta gente tiene lucha cuando se trata de orar? ¿Por qué? La principal razón es porque la oración es el reconocimiento de nuestra debilidad. Reconocemos que somos débiles y dependemos de la persona a quien estamos orando, es decir, nuestro Padre Celestial. A través de la oración nosotros estamos admitiendo nuestra entera dependencia en Dios Todopoderoso. Otro motivo es porque no sabemos orar. Y esto hace que tendamos a ser repetitivos y hasta aburridos. Y por eso muchos, si son honestos delante de sí, delante del Señor, podemos reconocer, orar me aburre. Alguien puede decir, este impío incircunciso, ¿cómo va a decir eso? Pero es la verdad, hermanos, porque no sabemos orar. A muchos orar se les hace aburrido. Y comenzamos a divagar y comenzamos a decir, Señor, yo te pido que me ayudes y te pido que... Ay, ahí había estado una telaraña en el techo. Y comenzamos a divagar y nos perdemos y no tenemos un tiempo agradable de oración. Y eso es lo que pasa en nosotros. ¿Sabes? La solución es muy sencilla. Es hermosamente sencilla. Para que nuestra oración no sea un monólogo y sea una conversación. Para que no divaguemos y nos perdamos en detalles de el lugar en donde estamos, o nos venga un pensamiento a la mente y nos lleve por otro lado en nuestra oración, para que no nos aburramos orando, yo creo que necesitamos aprender a orar a través del libro de los Salmos. El libro de los Salmos fue inspirado por el Espíritu Santo como uno de los mejores libros desde el cual podemos orar y comunicarnos con nuestro Padre Celestial. Ese fue uno de los principales motivos o propósitos de este libro. En otras palabras, el Señor nos ha dejado escrito el libro de los Salmos para que le devolviéramos a Él o le regresemos a Él a través de nuestra oración. Ningún otro libro de la Biblia fue inspirado con este propósito. Y esa es la importancia del libro de los Salmos. Otra razón por la que los Salmos se adaptan a la oración tan fácilmente es porque Dios ha inspirado un salmo para cada situación e incluso para cada sentimiento de nuestra vida. Tú puedes encontrar en los salmos júbilo, gozo, alegría, y también puedes encontrar frustración, desaliento, culpa. Tú puedes encontrar perdón, gratitud e incluso el trato con nuestros enemigos. Tú puedes encontrar contentamiento y puedes encontrar descontento con la vida. Tú puedes encontrar todos los sentimientos en el libro de los Salmos. Y si tú comienzas a orar a través del libro de los Salmos, verás cómo hallas tremenda bendición en esto. Dice la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 17. Orad sin cesar. Muy bien, necesitamos orar todos los días reconociendo la presencia de Dios en nuestra vida. Pero cuando separamos un momento específico para dedicarnos a la oración, yo te aconsejo que lo hagas a través del libro de los Salmos. Y verás cómo es tan fluido hacerlo y cómo será una conversación de ida y vuelta. Tú orarás y a través de la lectura del salmo por el cual estás orando recibirás respuesta de tu Señor. No vas a repetir lo mismo y estarás tan concentrado que será un momento gratificante para tu vida de oración. Así que, amado hermano, ten en cuenta esto. La cuarta experiencia o disciplina espiritual para nuestra vida, el ayuno. Uno de los modos que usa el Espíritu Santo para impulsarnos a ayunar es a través de alguna necesidad de nuestra vida. Puede ser una necesidad en tu iglesia local, puede ser una necesidad en tu nación,
puede ser una necesidad mundial como la cual vivimos ahora, puede ser una necesidad personal y privada. Entonces necesitamos echar mano de esta disciplina cuando esto llega a nosotros. No hagamos del ayuno algo complicado. No hagamos del ayuno una rutina. A veces podemos caer en la rutina de fijar un día de ayuno y que sea algo, entre comillas, sagrado para nosotros. Pero esto hace que sea una experiencia sin fruto. Porque decimos, por ejemplo, miércoles de ayuno, pero no sabemos por qué lo hacemos, simplemente porque hemos dicho miércoles de ayuno. ¿Sabes? No hagamos del ayuno algo complicado. Esta disciplina es hermosa, pero también es simple. Debemos escoger un día adecuado para llevarlo a cabo. Y debemos escoger cuánto tiempo va a durar el ayuno. ¿Sabes? Algunos piensan que mientras más tiempo ayunamos, más espirituales somos. Mentira, no es así. Tú puedes ayunar un día entero. Tú puedes ayunar mediodía. Yo quiero darte el punto central para el ayuno. Tú debes primero escoger el día. Después debes escoger cuánto tiempo va a durar. Lo siguiente que debes escoger es el tipo de ayuno que vas a tener. Pues a veces pensamos que ayunar es dejar de comer absolutamente todo e incluso no tomar agua. Pero la palabra del Señor nos ha mostrado que hay muchos tipos de ayuno. Hay un ayuno que es únicamente reducir las porciones de alimento, otro que es solamente de ciertos alimentos, otro es dejar de comer pero sí beber agua. Hay muchos tipos de ayuno, así que tú debes escoger uno de acuerdo incluso a tu salud. Por ejemplo, en mi caso, por una enfermedad que yo tengo y por varias cirugías al respecto, si yo dejo de comer un día, puedo tener serias consecuencias. Así que si yo ayuno, lo hago reduciendo mis porciones de alimento. ¿Cuál es el objetivo de esto? Sentir hambre. Si tú sientes hambre, el hambre te va a recordar lo principal del ayuno, y aquí es donde yo quiero llegar. Tú necesitas tener un motivo para tu ayuno. Si no tienes un motivo para tu ayuno es simplemente una dieta. Así de sencillo. Si tenemos un ayuno, si queremos tener un ayuno espiritual de edificación, tú necesitas tener un motivo para tu ayuno. Ahora, obviamente, tú debes tener un motivo espiritual. No puedes ayunar porque tengas un mejor auto o puedas ayunar para tener una mejor casa. Eso no es un motivo espiritual correcto. Tú necesitas tener un motivo espiritual. Es decir, por ejemplo, tú puedes ayunar para tener una mejor mayordomía en todas las áreas que estamos tratando. Y verás cómo el Señor responde a tu ayuno. Siempre debemos ayunar con un propósito espiritual que tenga a Dios en el centro para que el Señor bendiga nuestro ayuno. El hambre durante nuestro ayuno nos va a recordar nuestro propósito. Si tú estás ayunando y tienes hambre en cierto momento del día, tú vas a pensar, ay, tengo hambre. Y tengo hambre porque estoy ayunando. Y estoy ayunando por este propósito centrado en Dios. Y acuérdate también de lo que Jesús enseña en Mateo capítulo 6, versículos 16 al 18. Cuando ayunéis, no seáis austeros, como los hipócritas, porque ellos demudan su rostro para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Pero tú, cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro, para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Así que no necesitas ir publicando a todo el mundo que estás ayunando y caminar con tu botella de agua y con cara de que estás ahí penoso. No, el ayuno es algo personal, algo íntimo, algo que edifica espiritualmente. En conclusión, mis amados hermanos, la mayordomía es una disciplina diaria en nuestra vida que requiere un cuidado extremo por parte nuestra. No nos descuidemos, no descuidemos este jardín interior y hagamos de él un lugar apacible para nuestro encuentro diario con el Señor. Solo así tú serás un buen
mayordomo espiritual. Y las disciplinas espirituales de las cuales hemos hablado serán las herramientas que edifiquen tu vida y te mantengan fuerte espiritualmente hablando y te ayuden a mantener esa comunión con el Señor. Y así, porque tienes comunión con el Señor, tendrás el anhelo de leer tu Biblia y orar, hablar con tu Padre espiritual. Hermanos míos, que el Señor nos dé la luz y el camino para esta área. Oremos. Amado Señor, Padre eterno, queremos agradecerte porque tú pones en orden esta área en nuestra vida. Tú pones en orden y nos muestras nuestra necesidad de ahondar en la mayordomía espiritual. Señor, ya no queremos correr tras experiencias que nos engañen y nos hagan pensar que tenemos una vida espiritual. Queremos tenerla en realidad. Queremos cuidar nuestra comunión contigo y que esto dé fruto, Señor, y podamos cuidar este jardín para nuestro encuentro apacible a la luz de tu palabra, a la luz de tu Santo Espíritu, al sonido de tu voz. Queremos meditar en ella, Señor, y que sea una realidad en nuestra vida. Permite, Padre, que crezcamos en esta área y sobreabundemos. Te lo pedimos con toda nuestra fe puesta en Cristo Jesús. Amén.